¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver lo que es la potencia eléctrica. Es la energía que consume un dispositivo eléctrico en un segundo y su unidad de medida son los watts. Ok, primero, energía eléctrica consumida por un dispositivo eléctrico. Si tú tienes un dispositivo eléctrico, pues para hacerlo funcionar lo conectas al enchufe, ¿no? Como aquí en la imagen. Bueno, pues es la cantidad de energía eléctrica que ese dispositivo va a estar consumiendo en un segundo, ¿sí? La energía eléctrica la vamos a medir en joules. Entonces, si tú tienes, un joule sobre segundo, vas a tener watts, ¿de acuerdo? Un watt. Y es de ahí de donde sale la unidad de la potencia eléctrica. Otra forma de conseguir un watt es multiplicando un volt por un ampere, ¿sí? Que eran los volts una unidad de voltaje y el ampere una unidad de intensidad de corriente eléctrica. Entonces, si tú multiplicas un volt por un ampere, también obtienes automáticamente un watt. Bien, eso quiere decir que entonces los watts van a tener, la potencia eléctrica va a tener tres fórmulas, ¿sí? Vamos a tener aquí tres formulitas para poder obtener la potencia eléctrica. ¿Por qué tres? Si se dan cuenta son diferentes, tienen elementos distintos. Pues va a depender de qué elementos me dé a mí el problema y saber pues, a partir de ello cuál voy a usar. Ok, entonces en la primera nos dice que la potencia eléctrica va a ser igual al voltaje por la intensidad. Entonces si mi problema me da voltaje e intensidad, sin problema puedo sacar la potencia eléctrica. En el segundo me dice que la potencia va a ser igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, si me dan intensidad y resistencia, puedo sacar la potencia. Y aquí esta tercera fórmula me dice que la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí que involucra voltaje y resistencia. Aquí tenemos entonces las fórmulas. A estas alturas a mí me gustaría que ustedes ya tuvieran más o menos un formulario. Todo lo tengan anotado. Para que así sea más sencillo, incluso en los ejercicios que ustedes más adelante hagan, va a ser bien sencillo si ustedes tienen un formulario. Entonces dice, donde la P es de potencia eléctrica y se mide en watts, la I es de intensidad de corriente y se mide en amperes, la V es de voltaje y se mide en volts, y la R es de resistencia eléctrica y se mide en watts. Ok, entonces copien aquí las fórmulas. Recordemos que de estas fórmulas, al momento de despejarlas, pues salen otras formulitas, ¿no? Subfórmulas, que son prácticamente los despejes, pero es por si me piden voltaje o intensidad. Ok, ¿no? En este caso, si me piden la resistencia, estaría despejando. Acá si me piden el voltaje, también estaría despejando. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ok, chicos, aquí el ejercicio número 1 me dice, ¿qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts para que genere una intensidad de corriente de 6 amperes? Recordemos lo que siempre hemos dicho, ¿no? ¿Qué tengo y qué me piden? Entonces vamos a anotar eso. Dice, ¿qué potencia desarrolla? Eso es lo que me están preguntando, ¿ok? Entonces, ¿qué me piden? La potencia. Eso es lo primero, mi incógnita. ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts? ¿Qué es diferencia de potencial? Pues voltaje, de hecho la unidad nos lo dice, ¿no? Voltaje. Entonces tú tienes voltaje es igual a 150 volts. Después, para que genere una intensidad de corriente de 6 amperes. Entonces, ¿qué te están dando? Una intensidad de 6 amperes. Bien, con estos datos, tú tienes que analizar cuál va a ser la fórmula que vas a utilizar. Miren, te piden potencia, ok, con estas tres saco potencia. Pero ¿qué tienes? Tienes voltaje e intensidad. Entonces, ¿cuál te sirve? Pues la primera, ¿verdad? Voltaje e intensidad. La segunda no, porque requerirías una resistencia, y en la tercera tampoco. Y aquí no nos están hablando de resistencias. Entonces, no podríamos estar utilizando ninguna otra más que la primera. A partir de aquí vamos a sustituir, ¿de acuerdo? Entonces me dice potencia va a ser igual a voltaje. Voltaje pues 150 volts, que van a estar multiplicando con la intensidad. ¿Cuánto es mi intensidad? 6 amperes. Entonces tengo 6 amperes.
Voltaje por ampere automáticamente me da la unidad de potencia, que sería el watt, ¿sí? Y 150 por 6 me da 900. Acuérdense, ustedes hagan las operaciones a mano. Vamos a checar ahora el ejercicio número 2. ¿Sí? Nos dice, obtén la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 56 ohms y por ella circula una corriente de 6 amperes. Ok, lo mismo. Acuérdense, esta pregunta siempre hay que hacérnosla toda la vida. ¿Sí? ¿Qué tengo y qué me piden? ¿Qué tengo? Ok, ¿y qué me piden? Obtén la potencia eléctrica. Eso es lo que me piden. De nuevo, me están preguntando potencia eléctrica, esa es mi incógnita. De un tostador de pan cuya resistencia es de 56 ohms. Ok, entonces, ¿qué me están dando? Me están dando una resistencia de 56 ohms, ¿de acuerdo? Entonces, y por ella circula una corriente de 6 amperes. ¿Qué son los amperes? Es intensidad de corriente, ¿verdad? Entonces tú tienes que tu intensidad es de 6 amperes. Bien, checamos, te piden potencia, te sirven estas tres fórmulas, pero va a depender de qué es lo que tienes, qué elementos tienes. Entonces tienes la resistencia, ¿sí? Y tienes la intensidad. Bien, la primera no, porque no me incluye resistencia, estaría yo requiriendo un voltaje, no lo tengo. ¿Sí? La segunda sería la ideal. ¿Por qué? Porque me están pidiendo potencia, necesito intensidad, la tengo, necesito una resistencia, también la tengo. La tercera no, porque necesito un voltaje y ese sí no lo tengo. Entonces va a ser la segunda, ¿sí? Entonces estos son mis datos, ya analicé y determiné que esta sería mi fórmula. Ok, entonces lo que vamos a hacer es sustituir, ¿de acuerdo? Dice, la fórmula es potencia es igual a intensidad al cuadrado. Ok, quitamos esa I y la sustituimos por el 6, que es el valor de la intensidad, 6 amperes al cuadrado. Y lo multiplicamos por la resistencia, quitamos esa R y ponemos 56, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estaríamos multiplicando? 6 al cuadrado, sería 36, ¿verdad? 36, entonces tienes que la potencia va 36 por 56, ¿sí? ¿Cuánto sería 36 por 56? 2016 watts. Esa sería mi respuesta para este ejercicio. Ok, chicos, para este tercer ejercicio nos dice, un artefacto eléctrico tiene las siguientes anotaciones, 120 volts y 3200 watts, bueno, aquí watts, ¿no? Calcular su resistencia, ok, ¿qué tengo y qué me piden? De nuevo, ¿verdad? Nos dice 120 volts, entonces pues ese es el voltaje, son 120 volts. Bien, 3200 watts, ¿eso qué es? Watts es unidad de potencia, entonces 3200 watts. En este caso no me están pidiendo potencia, si lo notamos, ¿verdad? Me están pidiendo una resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que ver cuál de mis fórmulas tiene o habla sobre resistencias. Que sería la primera, la descartamos, ni siquiera incluye la resistencia. Checamos la segunda. La segunda, para sacar la resistencia necesitamos una potencia y una intensidad. Nosotros tenemos potencia, pero no tenemos intensidad, tenemos voltaje. Ok, entonces la tercera, ¿verdad? La tercera, para sacar una resistencia requiero de una potencia y un voltaje, y eso es justamente lo que tengo. Entonces tomamos la tercera fórmula, que es la que me resulta útil, y no la podemos empezar a llenar así, porque esta fórmula está, digamos que acomodada, está despejada la P para sacar la potencia y tú ya tienes la potencia. Tú lo que quieres es la resistencia, ¿ok? Entonces vamos a despejar la resistencia. Acuérdense de este despeje. Este luego falla mucho, entonces hay que tener cuidado, ¿va? Nosotros tenemos a la resistencia dividiendo. Recordemos que no puedes pasar el voltaje al cuadrado del otro lado multiplicando, porque
el voltaje no está dividiendo, está siendo dividido. O sea, quien sí puedes mover es a la R de resistencia. A la R de resistencia la vas a pasar del otro lado de la igualdad. ¿Con qué operación? Si de este lado está dividiendo, la vas a pasar multiplicando. Entonces te quedaría resistencia por potencia es igual a voltaje al cuadrado, ¿verdad? Bien, pero aquí quedó despejado el voltaje. Tú no quieres el voltaje ya lo tienes. Tú lo que quieres es la resistencia. Entonces ahora te concentras de este lado de la igualdad, ¿sí? Y te das cuenta de que ¿quién le estorba la R? La P. ¿Qué está haciendo la P? Está multiplicando. Entonces la vas a pasar del otro lado de la igualdad dividiendo para dejar sola la R. Entonces esta P va a pasar dividiendo a la B cuadrada, al voltaje cuadrado. Entonces tienes que R es igual al voltaje cuadrado entre la potencia. ¿Sí? Ya tienes despejada a tu resistencia. Ahora únicamente lo que vamos a hacer es sustituir. ¿De acuerdo? Entonces ya lo tenemos. R es igual a voltaje al cuadrado, quitamos esta V y ponemos 120 al cuadrado porque es el voltaje, ¿sí? Entre, ahorita no estoy poniendo unidades, chicos, pero bueno, ya sabemos nosotros cuál va a ser la unidad de resultado, ¿verdad? Que serían ohms, porque estamos hablando de resistencia. Entre la potencia es 3200 watts. Ok, entonces primero, ¿qué se hace? ¿La división? No, ¿verdad? Primero vamos a elevar al cuadrado ese 3200. Ok. Entonces, tendríamos que la resistencia es igual. ¿Cuál es el cuadrado de 1200? Acuérdense que esto lo tienen que hacer ustedes solitos, sin calculadora. Ajá, perdón. El cuadrado de 120 es 14400. ¿Sí? Entre, ahora sí, 3200. Hacemos, hacemos la división. 14400 entre 3200 me da un resultado de 4.5. 4.5 ¿qué? Ohms. Ahora sí. ¿Por qué? Porque es resistencia. En esta ocasión me preguntaron resistencia, pero con la fórmula de la potencia al momento de despejar fue que la encontré. ¿De acuerdo, chicos? Les agradezco su atención.